Gracias al Señor por todo lo que Él es, por lo que ha estado haciendo y lo que seguirá orando. Aleluya. El Señor está aquí y Él es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Yo quiero seguir con el tema que estamos mirando los últimos domingos, cuyo título es Guiados por el Espíritu de Dios. Esta sería la parte 3, guiados por el Espíritu de Dios. Y en consecuencia, quiero que me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer allí algunos versículos. No todo el capítulo, pero sí algunos versículos que son importantes para una breve reflexión y luego el desarrollo del tema en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5, leemos primero. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Está hablando de la encarnación de Cristo y sus padecimientos a causa de la obra que le había sido encomendada por el Padre, la cual él cumplió fielmente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice el apóstol Pedro, a quienes está escribiendo, y en esta mañana el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros, vosotros también armaos, equipaos, preparaos, armaos del mismo pensamiento. Cristo sabía perfectamente cuál era su misión aquí en la tierra. Qué importante que es una vida determinada en un propósito. Porque cuando hay un plan divino que es establecido y desarrollado en nuestra propia experiencia, el pecado no tiene parte. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, los días que nos quede aquí en la tierra, que en verdad son pocos, pasan rápido, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, las cuales están presentes en nuestra vieja naturaleza, sino vivir el resto de los días que nos quede en esta carne conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya, suficiente con el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, los que no tienen conocimiento y mucho menos relación con Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando, ¿qué es lo que le agrada a los gentiles? Andar. ¿Andar en qué? Andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, andar de esa manera es algo normal. Y cuando ven el testimonio de un cristiano comprometido, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros, hablan los cristianos, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de libertinaje, y os ultrajan, por supuesto. Nos van a criticar, van a murmurar, van a hacer de todo. Quizás no van a tirar piedras literalmente, pero con las expresiones de sus labios estarán manifestando una actitud
prácticamente idéntica. Y entonces dice el versículo 5, pero ellos, no te preocupes por ellos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí Pedro, con mucha sabiduría, nos incluye a todos. Dios es el juez justo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, pero nunca debemos olvidar que Él sigue siendo el juez justo, soberano, que gobierna sobre toda su creación. Aleluya. Ahora, pasemos al versículo 12. Salteamos unos versículos del 6 al 11 y vamos al 12. Estamos en el mismo capítulo de 1 Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y acá Pedro introduce una doctrina que es muy relevante. Fuimos llamados a participar de una herencia de gloria y en esa misma experiencia entender que en el proceso habrá padecimientos. Por supuesto, eso muchas veces nos sorprende porque no hemos podido identificar la llegada de ese acontecimiento y tiene la forma como de un fuego que parece consumir. Por eso dice Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, versículo 13, gozaos, gozaos. Qué interesante esto, ¿no? En medio de los padecimientos hay gozo, hay gozo. Gozaos. Ahora, ¿cuándo podemos gozarnos realmente? Cuando entendemos esto. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ese es un privilegio, hermano. Ser hecho participante de los padecimientos de Cristo. Es un privilegio. No es para cualquiera. Es para aquellos que han sido equipados a través de la gracia, el poder, la unción del Espíritu Santo. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, hoy cantaban, y gracias a Dios por el grupo de alabanza, porque evidentemente el Espíritu Santo les guía a cantar algo que luego se va a reflejar en el testimonio y la predicación. Ellos cantaban de la venida del Señor, un acontecimiento que parece avanzar raudamente sin que nos demos cuenta. Algo que está realmente venciendo todo obstáculo, todo límite y llegando realmente al tiempo señalado por Dios. No podemos decir cuál es el día, no podemos saber cuál será el momento preciso, pues eso está en el consejo y en la sabiduría y el dominio de Dios. Pero sabemos que en el Espíritu hay algo que está sucediendo en el mundo que nosotros no vemos, un mundo que está activo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque aquel que espera en el Señor sabe que al encuentro del Señor hay algo que de parte de Dios ha sido ya declarado en su promesa. Él es galardonador de los que le buscan y esperan en Él. Aleluya. Créelo, hermano. Él es galardonador. Por eso Pablo decía, por lo tanto, suelto lo que está atrás, suelto y avanzo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora salteamos otra vez unos versículos y nos vamos al versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Saben qué es eso? Murmuración, chismerío. O por entremeterse en lo ajeno. No padezca por eso. Y entonces dice el apóstol Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es un privilegio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este es un juicio de purificación. El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta el apóstol Pedro a los que están leyendo la carta y los que en esta mañana estamos escuchando, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y otra vez, vuelve sobre el asunto, Pedro. No quiere soltarlo, porque sabe que esto es muy importante. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, y acá concluye Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ocúpense en lo bueno, en lo que es justo, en lo que es agradable, en lo que tiene buen nombre, en aquello en lo cual hay virtud. Ocúpense en el bien, hagan el bien. El apóstol Pedro, sin lugar a duda, está declarando estas palabras guiado por el Espíritu Santo, escribiendo acerca de una doctrina de la cual no se habla mucho. ¿Por qué? Porque lo que el hombre anhela es recibir noticias que traen la bendición que sobreabunda. Pero parte de la bendición que sobreabunda es tener el privilegio de participar de esto que tiene la forma de una doctrina relevante en el camino de la fe. ¿Cuál es esa doctrina? La participación de los padecimientos que Cristo vivió en su propia carne. ¿Por qué? Porque eso tiene un propósito. De parte de Dios, eso tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo dice el apóstol Pedro, para vencer en la carne la obra del pecado. Ahora, ¿cómo se participa en los padecimientos? Bajo la gracia, la unción y la presencia del Espíritu Santo, que tiene en el corazón del hombre un lugar claramente establecido. Para eso, el Espíritu Santo dice, y esto es algo que hay que marcarlo, ¿no? Porque a veces cuando se habla del Espíritu Santo, todos imaginamos que es algo místico, algo que no se puede ver, algo que no se puede comprobar. Lo que hace el Espíritu Santo es perfectamente comprobable. ¿Saben por qué? Porque ya Dios lo reveló en su palabra. Dios lo reveló en su palabra. Entonces el Espíritu Santo dice que es necesario, ¿qué cosa? Negarse, resistir, reprender y aún, si fuera necesario, huir de las obras de la carne. ¿Para qué? Para tener libertad a fin de obedecer al Evangelio de Dios. Nadie que esté ocupado en las obras de la carne podrá obedecer el Evangelio de Dios. Pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a negar, a resistir, a reprender, no tener nada que ver. Por supuesto que estamos en el proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, y habrá momentos en los cuales tambaleamos, pero dice la palabra que el justo
se levanta y corre a la presencia del Señor, porque Él es torre fuerte y ahí encuentra el abrigo, el refugio, la fortaleza que necesita para seguir venciendo y avanzar. Pero para eso debo aprender en los tratos del Espíritu Santo en mi vida a ser sobrio. ¿Qué es la palabra sobrio? Tener templanza, tener dominio propio. Y cuando soy sobrio, entonces también voy a descubrir que puedo velar en oración. Y esta es una parte muy importante porque me ayuda a crecer en ese campo de madurez que es el dominio propio, velando en oración. ¿Por qué es todo esto importante? Porque es la manera en la cual podemos permanecer sujetos a Dios y hacer su voluntad. El apóstol Juan me dice y te dice que siempre conviene hacer la voluntad de Dios. Siempre. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Juan escribió y el Espíritu Santo declaró: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo declara que la perfecta voluntad de Dios es revelada en una mente que está siendo renovada, transformada en un nuevo modelo de vida, con un nuevo pensamiento. En Romanos capítulo 12 y versículo 2, el apóstol Pablo señala: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice que cuando el hombre se vuelve a Dios, por supuesto, cuando digo hombre estoy hablando en forma general, ¿no es cierto? Hombre y mujer. No estoy describiendo o haciendo discriminación de género. Cuando el hombre se vuelve a Dios con sinceridad y da lugar a la palabra de Dios en su vida, empieza a ser transformado y la perfecta voluntad de Dios se hace clara como la luz de un nuevo día. Aleluya. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, recién lo leímos, los versículos 16 y 17, el Espíritu Santo dice que en ese proceso puede ser necesario pasar por el juicio correctivo de Dios. ¿A través de qué? De los padecimientos. Hoy se hablaba mucho, Belén mencionaba al ir guiando la reunión, la experiencia de Job. Y Job sabía que ese era un juicio de Dios. Sin embargo, cuando Dios da testimonio de Job, dice: un varón justo, irreprensible, recto. Pero ¿saben qué? Él necesitaba conocer cuán grande, cuán perfecto, cuán glorioso es Dios. Por eso al final de su experiencia, él pudo decir: Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, pues en verdad ahora entiendo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Puedo saber quién eres. Y mire, es tan bueno el beneficio del juicio de Dios, participando en esos padecimientos que traen corrección y perfeccionamiento de nuestra vida espiritual, que al final de sus días
todo lo que el enemigo le robó a Job. Por eso lo puedo hacer por permiso de Dios, porque había un plan y un propósito. Así que no te preocupes. Si Dios le ha dado a Satanás permiso para algo, ten presente que el que está velando a tu favor es Dios mismo. Y Él sabe y entiende perfectamente que todo lo que puede hacer tiene un límite. Ahora, Dios es fiel. La vida de Job fue un proceso continuo de debate. Aún incrementado el debate, porque a su lado tenía consoladores molestos. Qué triste que es cuando vamos a un lugar y queremos consolar, y al no tener la palabra justa abrimos la boca y decimos cualquier cosa. A veces es preferible acompañar al que está en dolor, calladito, escucharlo, mostrarle interés y bendecirlo. Y si no tenés palabra, cállate, no digas nada. Deja que Dios obre, pues el Señor sabe lo que está haciendo. El problema es que cuando entramos en esos procesos de purificación, empiezan los cuestionamientos, porque somos seres emocionales y nos gustaría que todas las cosas vayan sobre rieles. Y lo que en verdad importa en nuestra vida es que, aunque muchas veces no entendemos todo, sí podemos confiar en aquel que lo sabe todo. Ese es el gran mensaje del libro de Job. Porque el gran cuestionamiento del libro de Job es: ¿por qué en toda generación hay justos que padecen? ¿Quién tiene la respuesta? Ninguno de nosotros la tiene. La respuesta está en Dios. Y lo importante es aprender a confiar en aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo entiende y que todo lo puede. Lo cierto es que, como bien señala aquí el apóstol Pedro, a través de lo que el Espíritu Santo está declarando, el proceso muchas veces nos lleva al juicio correctivo de Dios. ¿A través de qué? De los padecimientos. ¿Para qué los padecimientos? Para guiarnos a una mayor obediencia y purificación. En el proceso de obediencia y purificación ocurre algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Yo puedo orar: Señor, alinea mi corazón con el tuyo, pero yo necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida, y para que eso se manifieste tiene que haber una rendición, una disposición, una entrega, no resistir. En el proceso de obediencia y de purificación es donde el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del joven, del anciano está siendo alineado con la verdad de la palabra de Dios. Ese proceso es un proceso de renunciar a viejos hábitos. Hemos aprendido tantas cosas antes de venir al Señor, y a veces creemos que eso todavía es válido en el camino del Señor. Por eso es que el proceso de purificación a través de los padecimientos que Dios permite en nuestra vida es necesario. ¿Para qué? Para renunciar a viejos hábitos. Es la única manera, lo dije el domingo anterior, para luego poder vestirnos del nuevo hombre. Es decir, equiparnos con nuevos hábitos. Miren lo que dice Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Se dan cuenta que hay una parte que nos corresponde? Despojaos del viejo hombre. Tiene que haber una renuncia. Tiene que haber una rendición. Y a veces eso significará huir de un lugar,
borrar contacto del celular que no nos conviene. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese modelo de vida antiguo está viciado, contaminado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. ¿De dónde? De la carne. Y entonces dice Pablo, y el Espíritu Santo declara, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La vida del Espíritu fluye, el Espíritu que Dios nos dio a nosotros, fluye de la actividad fundamental que sucede en este ámbito de nuestra vida, la mente. Por eso es que necesitamos la renovación del espíritu de nuestra mente, adquiriendo los valores, los principios que de parte de Dios van a asegurar ese nuevo modelo de vida. Y entonces Pablo dice, versículo 24, y vestíos, después de haberse quitado el ropaje viejo. Le voy a contar algo que pasó allí. Práctico, sencillo, directo. Siempre hablamos con un chico que vive acá enfrente, creo que todos lo conocen, Terry. A mí me cuesta una barbaridad por entenderlo, porque en la forma de hablar es muy cerrado. No se puede captar con claridad lo que él dice. Pero hay palabras que de pronto les puedo descubrir y entonces ya entiendo por dónde va el asunto. Y él me decía, necesito una zapatilla. Yo decía, bueno, vamos a buscar. Ya va a aparecer. Y entonces mi esposa estuvo allí viendo algo que tenía, encontró distintos elementos para cubrirse su cuerpo. Y ayer le dije a la hermana Olinda, que está encargada del ropero aquí de la iglesia, hermana, por favor, fíjese si hay algo para Terry. Él es bajito, flaquito, menudito. Y encontró una zapatilla, gloria a Dios. Así que después lo llamé, y vino, le entregué todo, se fue contento. Pero me olvidé de darle algo más que me había dado la hermana Olinda, una camisita, un gorrito y creo que había un pantaloncito. Pues. Bien, me olvidé de eso y lo dejé en una silla esperando que él volviera, pero no volvía. Entonces cuando pasa Mariela, después de haber estado ayudando acá en la limpieza de la iglesia junto a la hermana Rosana, Belén, cuando pasa Mariela volviendo a su casa con su hijo, le digo, hermana, ¿será que podés llamar a Terry? Y Mariela va y lo busca y le dice, no, se está bañando. Ah, bueno, déjalo tranquilo. Y antes de irnos, él vino, limpito, bañadito, con la ropa nueva. ¿Se dan cuenta el mensaje? Él no se fue a colocar la ropa nueva así como estaba, fue a bañarse. Es el mismo sentido en el cual podemos ver a través de la palabra la importancia de renunciar, de despojarnos, de quitar esos trapos viejos y sucios para vestirnos del nuevo hombre con nuevos hábitos, en el cual el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11, que el Espíritu Santo está activo trayendo convicción de juicio. Y es interesante porque cuando leemos lo que Jesús enseña acerca de la obra del Espíritu Santo, vamos directamente a aplicarlo al mundo. Y decimos, sí, el Espíritu Santo convence de pecado. Amén. El Espíritu Santo convence de justicia. Amén. El Espíritu Santo convence de juicio. Amén. Y entonces directamente nuestra mente está dirigida al mundo, porque creemos que el pecado está allí. Como decía un compañero de trabajo, graso error. Y el apóstol Juan lo denuncia en su primera carta. El pecado
muchas veces cohabita en nuestra vida a causa de las concupiscencias de nuestra carne. Así que lo que Jesucristo habló acerca de la obra del Espíritu Santo, no lo apliquemos al mundo, apliquémoslo a nuestra vida. Y todos estos mensajes, guiados por el Espíritu Santo, estuvieron claramente enfocados en estos tres aspectos fundamentales de la obra del Espíritu Santo, conforme lo enseña el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos está recordando y declarando que esto es verdad de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11, que el Espíritu Santo convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso significa que el juicio de alguien como Satanás es el testimonio fiel de que todo lo otro, que en el proceso de la justicia de aquel que fue justo, tendrá un desarrollo y un cumplimiento exacto y no faltará nada. Jesús señala que esta convicción que manifiesta el Espíritu Santo acerca del juicio, de lo cual dio testimonio sobre el príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado, esta convicción está relacionada en el principio en el origen, con el juicio que en el huerto Dios declaró sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás. Pero en el mismo Evangelio de Juan nos advierte que el juicio también alcanzará a todos los que rechazan a Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versículos 17 y 19, Jesucristo dijo que su venida no fue para condenar. Es interesante esto. No fue para condenar al hombre. Jesucristo le dijo una vez que Juan y su hermano Jacobo, que fueron apellidados Boanerges, hijo del trueno, porque querían hacer descender fuego del cielo. Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo el Señor. Pues yo no he venido para condenar, sino para salvar. Pero en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, Jesucristo dice que por cuanto los hombres amaron más las tinieblas que la luz, finalmente la condenación también les alcanzará. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. Jesucristo trajo la gracia de Dios para salvación de todos los hombres. Así lo dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, detengámonos acá un momentito en la gracia. La gracia de Dios es un don divino que está a favor del hombre. Y es mediante la gracia que el hombre puede ponerse en contacto directo a través de Jesucristo con la abundante provisión de riquezas que en Cristo han sido manifestadas. La gracia lo hace posible. Es una gran fuente de riquezas, las cuales están abiertas y disponibles para todos aquellos que en Cristo quieran alcanzarla. En Romanos capítulo 5, versículo 3, el Espíritu Santo describe cuál es el camino de la gracia para alcanzar las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es el camino para alcanzar esas riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús? Bueno, allí Pablo lo declara. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y dice allí, tal esperanza que no avergüenza.
Por eso el Espíritu Santo dice en Romanos 8:17, que fue el texto con el cual arrancamos el desarrollo de toda esta serie de mensajes referido a la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:17 el Espíritu Santo dice que como hijos de Dios somos herederos del Padre y coherederos con Cristo. Pero ahí no termina el texto. Hay una cláusula condicional. Si es que padecemos juntamente con Él. Todas esas riquezas que a través de la gracia vienen en beneficio del cristiano tienen este conducto que claramente Pablo señala: tribulación, paciencia, prueba, esperanza que no avergüenza. Pero es necesario que aprendamos a padecer juntamente con Él, como lo dice Pablo en Romanos 8:17, para que con Él seamos glorificados. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, el Señor Jesús declaró en el Sermón del Monte, Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen, critiquen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? ¿Eso es bienaventurado? Sí. Si están mintiendo, es bienaventurado. Yo sé lo que es pasar por este proceso. Lo viví en carne propia en el tiempo en que trabajaba en la institución de Estado. Al punto tal que un día, por ser directo, inflexible con las normas que establecía el modelo de construcción que el Instituto de la Vivienda proponía a través de los pliegos, un día un empresario muy acaudalado, precisamente judío, y sabemos que el judío tiene un problema, ¿no? Que si le toca en el bolsillo, él va a saltar. Bueno, él se atrevió una vez a presentar una carta condenándome, diciendo que yo actuaba de esa manera, que era inflexible. Él estaba queriendo meter madera que estaba trayendo en época de inundación de Misiones y era pino encima, madera que no servía. Y luego se reflejó en la construcción, porque él continuó adelante, tenía sus recursos, por supuesto. Este hombre mandó a otro de sus soldaditos que tenía a hacer una carta. Él no la firmó, le hizo firmar al otro. Y puso en cuestionamiento mi integridad. Dijo, él actúa de esa manera porque sabe que su hermano me debe plata. Y esto lo digo delante de Dios, el Señor lo sabe. Yo nunca sabía la deuda de él. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de que esa denuncia era muy fuerte, nunca pudo tocarme ni siquiera un pelo. Dios siempre puso escudo. El Señor estuvo allí para demostrar el valor de la verdad. Conozco esto, lo sé perfectamente, lo he vivido en carne propia. Y el Señor dice, bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Esta es una de las bienaventuranzas y habla de los padecimientos que suceden en los que son parte del reino de los cielos. Sepamos esto, que en el camino de la gracia, por donde Dios nos está guiando, hay perfeccionamiento, hay crecimiento, hay madurez, pero también hay padecimientos. Cuando el hombre rechaza la gracia de Dios,
está expuesto al juicio de Dios. Recién mencionaba el Evangelio de Juan en capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, es decir, el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De esta manera estamos viendo que la Escritura nos lleva a considerar que el juicio de Dios siempre va a señalar a la obra de la cruz. En la cruz tuvo cumplimiento la primera profecía mesiánica que fue declarada por Dios mismo en el huerto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta profecía se cumplió en la cruz. El Señor le dijo a la serpiente allí en el huerto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y acá no incluye al hombre, porque claro, está hablando de el Mesías, el cual vino a través de una mujer, pero bajo la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo que se manifestó en la vida de María. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice la serpiente, los que te siguen a vos, y la simiente suya, los que le siguen a él, al Cristo. La simiente de la mujer, el Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la obra de la cruz. El juicio de Dios en el huerto fue una sentencia de condenación a la serpiente antigua, el cual el libro de Apocalipsis lo identifica claramente, señalando que aquella serpiente antigua que operó en el huerto es el mismo diablo y Satanás. Pero esta misma sentencia de condenación está sobre el pecado, confirmada por el Señor Jesucristo al anunciar a los discípulos su muerte expiatoria en la cruz. Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Por favor, acompáñenme allí a leer estos versículos en la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 12. Jesucristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, habla de la cruz proféticamente, a todos atraeré a mí mismo. Es el llamado de Dios a volvernos a Él a través de la victoria de Cristo en la cruz. Jesucristo es sin lugar a duda el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue tipificado en el Antiguo Testamento el sacrificio que iba a presentar el pecador. En el Antiguo Testamento, todo aquel que venía al tabernáculo señalado por Dios, en donde el pueblo podía encontrarse con Él, tenía que venir y acercarse al altar de bronce donde era quemado el sacrificio. No podía hacerlo con la mano vacía. Tenía que venir con un cordero perfecto. Y cuando estaba allí delante del sacerdote, antes de ser colocado en el altar, el ofrendante ponía su mano sobre el corderito y hacía confesión de sus pecados, reconociendo que ese animalito inocente era su sustituto. Después lo degollaba y el sacerdote cumplía toda la ceremonia, que era la ofrenda de holocausto quemada allí en el altar de bronce. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús en la cruz fue el cumplimiento de la sentencia de Dios sobre el pecado, la cual claramente el Espíritu Santo lo declara en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23. La paga del pecado es muerte. ¿La muerte de quién? La muerte del pecador. Pero ese precio fue pagado por Cristo mediante su sangre. En todos los pasajes bíblicos que nosotros podemos ver en conexión con esto, vamos a encontrar el valor supremo
supremo de la cruz, sin el cual no sería posible la reconciliación del hombre con Dios. La palabra de la cruz exalta a Cristo por encima de toda filosofía, de todo mandamiento y sabiduría de hombres. Cristo es el único y suficiente mediador y salvador entre Dios y los hombres. Solo cuando el hombre vuelve su mirada a la cruz, entiende el valor excelso de la vida, la cual fue manifestada en Cristo a través del poder de la resurrección. Sin la muerte de Cristo, sin los padecimientos de Cristo, su vida no hubiera estado disponible para ti y para mí. Fue necesario que el juicio de Dios cayera sobre una ofrenda perfecta, la única capaz de satisfacer la justicia de Dios. Esa ofrenda fue Cristo, el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado. Menospreciar esa ofrenda. Y de esto Hebreo habla muy claramente. Pisotear la sangre de Cristo. Menospreciar esa ofrenda, viviendo de una manera errada, nos hace indignos de su misericordia. Dios en su amor constantemente llama al hombre, a la mujer, a volver a la senda antigua, en donde la verdad es levantada en corazones que con arrepentimiento se vuelven a Dios y lo ponen en primer lugar. El Salmo 94, versículo 15 dice, este es un salmo profético, sino que el juicio será vuelto a la justicia. El juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella, de la justicia, irán todos los rectos de corazón. Siempre el juicio de Dios procede de la justicia. Es decir, que la justicia está antes que el juicio, pero el juicio es la culminación de la justicia. Y el corazón arrepentido, habiendo tenido una revelación de esa obra preciosa de la cruz, entiende el valor de volverse a Dios con humildad. El corazón humilde es sanado en la presencia de Dios cuando confiesa y se aparta de las influencias de este mundo que está contaminado por el pecado. El corazón arrepentido, hermano, siempre busca a Dios con sinceridad, sin prejuicios, sin modelos, sin estructuras, simplemente en una rendición que es completa. Lo busca con sinceridad. ¿Por qué? Porque el corazón arrepentido ha entendido el valor de caminar en pos de la verdad, en donde definitivamente encuentra luz y paz. El juicio siempre es necesario, porque me lleva de vuelta a Dios para caminar en pos de su justicia y de su verdad. Y para esto, la obra del Espíritu Santo es muy relevante. Él es quien trae convicción de juicio, enseñando a la iglesia que somos llamados a obrar con responsabilidad. Y estoy llegando al final de este mensaje. Y quiero volver otra vez a Primera de Pedro. Por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Allí dice el apóstol, y el Espíritu Santo declara al corazón que recibe la palabra. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde
aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Somos llamados a obrar con responsabilidad, porque no se trata tan solo de mí, se trata de muchos que allí en el camino de la vida pasarán sin conocer que en verdad en la vida del justo hay fruto de árbol que trae bien al corazón que lo recibe. Tu vida y mi vida es un testimonio para muchos. Ayer miramos en la escuela bíblica una lección que dice creyente inverosímil. ¿Todos saben lo que es inverosímil? ¿Saben qué es inverosímil? Algo que es poco creíble, poco confiable. Pablo dice que somos carta leída. Pero somos carta leída al punto de que otros están viendo en nosotros algo diferente de lo que el mundo ofrece. Allí el apóstol Pedro nos enseña de que somos llamados a obrar con responsabilidad, sabiendo que, como bien lo declara allí el Espíritu Santo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con nuestro prójimo. El pecado es algo que tiene un efecto que se expande. No queda simplemente en la persona que erró el blanco. Porque el pecado significa, primero, he ofendido a Dios. Segundo, he ofendido a mi prójimo. Tercero, me he ofendido a mí mismo. Porque Dios no nos creó para pecar. Dios nos creó para vivir en la abundancia de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia. Y experimentar todas las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús. Debemos procurar, debemos obrar con responsabilidad, siendo ¿qué cosa? Sobrios y atesorando el buen fundamento de la verdad para hacer la voluntad de Dios. Sepamos esto, hermano, la palabra de Dios es verdad siempre. Acá en Formosa, allá en la China, en la isla más pequeña del Pacífico, allí en el extremo, en el polo, la palabra de Dios es verdad que no cambia. No depende del lugar, no depende del tiempo. Es verdad en esta generación como lo fue en las generaciones que pasadas y en las generaciones que vendrán. Es verdad que permanece para siempre. La palabra de Dios es el fundamento sólido, incorruptible, que nos sostiene en las tribulaciones y las pruebas. Y para eso necesito entender que sin la guía del Espíritu Santo no es posible vivir en la victoria que la verdad te ofrece y me ofrece. Necesito entender la necesidad del Espíritu Santo y aprender a depender del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Espíritu que me guía a experimentar, a alcanzar la maravillosa provisión de la gracia de Dios. Cuando estoy siendo
transformado por el Espíritu Santo, la vida de Cristo se desarrolla y crece en mí y yo voy menguando. Menos de mí, más de Cristo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo recuerda esta doctrina que es fundamental, la vida en el Espíritu Santo. Nos recuerda la importancia que tiene el Espíritu Santo, la necesidad que tengo yo de conocerle y depender de Él, pues los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a toda la verdad. Y en esa experiencia el nombre de Cristo levantado, Él es exaltado. Y nuestras vidas son dirigidas a una meta de gloria. Aleluya. Los hijos de Dios no viven cautivos del temor que avergüenza. Basta ya el pasado, como dice el apóstol Pedro, habiendo vivido en la manera que se nos antojaba, trayendo vergüenza y dolor y tristeza, afectando muchas veces a los que nos rodean. Es importante volvernos a Dios de corazón, darle al Espíritu Santo el espacio, el dominio, la autoridad que le pertenece, pues Él es el que está en nuestra vida trabajando para traer bendición. Los hijos de Dios no viven cautivos del temor que avergüenza, sino que están sujetos al temor de Dios, en el cual hay libertad espiritual. Los hijos de Dios son los que pueden clamar con toda confianza, con plena seguridad de la cercanía de ese Padre y declarar a través del Espíritu de Dios: Abba Padre, papito mío, sabiendo que el auxilio, el socorro, la fortaleza que necesito viene del Padre, cuyo amor es perfecto. El Espíritu de Dios es el que confirma a mi espíritu que soy hijo. ¿Quieres tener seguridad de que eres hijo de Dios? Deja que el Espíritu Santo hable en tu vida interior. Dale lugar a la palabra. Identifícate en ese lugar de provisión donde su gracia es sobreabundante y el Espíritu Santo dará testimonio. El Espíritu de Dios que confirma a mi espíritu que soy hijo, Él mismo declara que como hijo soy heredero del Padre, coheredero con Cristo. Y estoy siendo llamado a participar de su gloria, porque esa es la promesa. Pero al mismo tiempo, el Espíritu declara que en la experiencia camino hacia la gloria hay también padecimientos. Y somos llamados a participar del sufrimiento en medio de las pruebas. Los que han entendido esto están preparados para humillarse bajo la poderosa mano de Dios cuando el fuego de prueba llega de una manera sorpresiva en la vida. Pero aquel que está confiado en su Dios sabe que el juez soberano, juez justo y verdadero, obrará en el tiempo exacto para ser levantado. El apóstol Pedro lo decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, lo levante cuando sea el tiempo. Mira, hermano, si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, también el final de la sabiduría lo es. Por eso Salomón pudo expresar aquellas palabras que se encuentran en el libro de Eclesiastés. Al final del libro, Salomón pudo escribir estas palabras. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículos 13 y 14, ya estoy cerrando. El fin de todo el discurso oído es este:
No se ha hablado demasiado, se ha dicho mucho. Lo único que permanece, lo que fue en el principio de la sabiduría y luego en el final también dará testimonio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de temer a Dios? Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y entonces Salomón sella este libro diciendo: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De tal manera que, querido hermano, Dios nos afirma a través de su palabra, y el Espíritu Santo declara que hay una eternidad. No se trata de esta mera existencia en la tierra. Hay una eternidad que ha sido preparada por Dios para que los hijos habiten en el regocijo de la presencia del amado. Esa eternidad un día nos va a encontrar. La pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Cómo enfrentaré la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? No hay un camino alternativo. Nunca estaremos completamente seguros hasta haber podido escuchar en el temor de Dios la voz del Espíritu Santo dando testimonio al espíritu del hombre: eres hijo de Dios. Aleluya. Te invito a estar en pie, querido hermano. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por este tiempo tan precioso que tú nos has regalado en esta tu casa de oración. Hoy hemos venido, Señor, trayendo todo el bagaje de nuestra vida, seguramente teniendo pleno conocimiento de cosas que aún están guardadas de ese pasado que no tuvo buen fruto. Señor, hoy queremos tener una decisión radical, deliberada, en la cual nos determinamos, Señor, a seguir adelante. Y como dice el apóstol Pablo, soltar ese pasado y avanzar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, Padre, te rogamos la asistencia, la administración, la unción poderosa de tu Espíritu Santo, ministrando en nuestras vidas, haciendo, Señor, que todo velo caiga en el nombre de Jesucristo. Que toda cadena de opresión se rompa en el nombre de Jesucristo. Que todo yugo de la carne se pudra en el nombre de Jesucristo. Que toda ligadura de impiedad se rompa en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, glorifícate. Tuyo, Señor, es el reino. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Hoy estamos aquí, Señor, y como iglesia te decimos: que venga tu reino, aleluya. Que tu nombre sea santificado y que se haga tu voluntad, Padre, aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. En mi vida, Padre, en mi hogar, en mi familia, en la vida de mi hermano, en el hogar de mi hermano, en la familia de mi hermano. Oh Dios, glorifícate, exáltate, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y gracias te damos, pues, Señor,
a través de lo que tu Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas, podemos declarar que nuestra confianza está en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres fuente de vida. Y a ti corremos, Padre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Glorifícate, Señor. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan y confían y esperan en ti. Glorifícate, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre